Uno de los últimos videos que subimos al canal fue el de los mejores Realme que puedes comprar al día de hoy. Estos se clasificaban dentro de la gama media y la gama media alta. El día de hoy te traigo un top de 5 dispositivos de Xiaomi, ya sean de su submarca Redmi o fabricados directamente de Xiaomi. No metemos aquí a la submarca Poco, ya que es una submarca que se ha ido independizando poco a poco y que, pues, aunque en Latinoamérica y en algunas partes de Europa se sigue vendiendo bajo la marca de Xiaomi, en continentes como Asia se vende ya como una marca separada a Xiaomi. Igualmente este top no va a tener ningún orden de precio o de categoría, sino que va a estar aleatoriamente. Los precios los dejamos en un cuadrito blanco al principio de cada dispositivo. Amigos, esto es TC Autotecno. Xiaomi 13T. Este dispositivo fue presentado hace alrededor de 9 meses, ya que se presentó en septiembre del año pasado, o sea en septiembre del 2023. Llega en 3 versiones, una de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno, 12 con 256 o 12 con 512 GB de almacenamiento interno. Dentro de algunas de sus especificaciones contamos con una pantalla de 6,67 pulgadas, es una pantalla con tecnología AMOLED, llega con una relación de aspecto 29 y una resolución QHD, esta es de 1220 x 2712 píxeles. Igualmente, en cuanto a su pantalla complementándolo, vamos a tener una tasa de refresco de 144 Hz y una respuesta táctil de 480 Hz. También este dispositivo es sumergible al agua, ya que cuenta con certificación IP68. Si hablamos de su procesador, de su potencia y hardware, vamos a contar con el MediaTek Dimensity 8200 que obtuvo alrededor de 900.000 puntos en Antutu. Estamos hablando de un procesador que no te va a dejar botado nunca y que prácticamente le alcanza a dar la talla, por ejemplo, al Qualcomm Snapdragon 888, por lo cual es un procesador que en cuanto a rendimiento no te va a fallar en ningún momento. Si hablamos de la cámara, vamos a tener una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.9 con un sensor Sony IMX707, y recordemos que estos 50 megapíxeles se van a fusionar entre sí, por lo cual las fotos van a ser de alrededor de 12,5 megapíxeles, y la cámara frontal va a ser una de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2. Estas también se van a fusionar los píxeles y las fotos por defecto van a ser de 5 megapíxeles. Si hablamos de su batería, contaremos con una batería de 5000 mAh y con una carga rápida de 67 watts. Igualmente llega con Android 13, que ya se actualizó a Android 14, y llega con la capa de personalización de Xiaomi, que es MIUI 14. Igualmente llega con los servicios de Google. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Este dispositivo fue presentado hace también alrededor de 9 meses, que se presentó en septiembre del 2023, o sea del año pasado, y lo puedes encontrar en 2 versiones para la versión que llegó a la mayoría de Latinoamérica, 8 con 256 o 12 con 512 de almacenamiento interno. Si hablamos de su pantalla, cuenta con una de 6,67 pulgadas, es una pantalla AMOLED con una relación de aspecto 29 y una resolución QHD de 1220 x 2712 píxeles. Vamos a tener una tasa de refresco de 120 Hz y una pantalla Dual Edge, lo cual significa que es una pantalla semicurva. Igualmente viene con IP68, lo cual lo hace sumergible al agua. En cuanto a su procesador o potencia y hardware, contaremos con el procesador MediaTek Dimensity 7200 que obtuvo alrededor de 800.000 puntos en Antutu. Es un procesador que ofrece un rendimiento bastante bueno y que prácticamente no te va a dejar botado en ningún momento. Si hablamos de un rendimiento, por ejemplo, para gaming o para juegos como Genshin Impact, que son juegos que requieren bastantes recursos del dispositivo. Vamos a tener una cámara principal de 200 megapíxeles con una apertura focal 1.65, sin embargo recordemos que estos 200 megapíxeles se van a fusionar entre sí y las fotos por defecto van a ser de 12,5 megapíxeles. La cámara frontal es una de 16 megapíxeles con apertura focal 2.4. Si pasamos a hablar de su batería, contamos con una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 120 watts. Sin embargo, recordemos que Xiaomi implementó una tecnología para que la carga rápida no llegue a disminuir la vida útil del dispositivo, ya que es una carga bastante rápida y que pues las celdas de la batería de litio puede llegar a dañarse. Si hablamos de su sistema operativo, contaremos con Android 13, sin embargo ya fue actualizado a Android 14 y llega con MIUI 14 como su capa de personalización, obviamente con los servicios de Google. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Este dispositivo, al igual que los demás, fue presentado en septiembre del 2023 y llega en 4 versiones. Vamos a tener una que es de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno, 8
8,256, 12,256 y 12,512. Este dispositivo cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas al igual que los demás, con una relación de aspecto 29 y una resolución QHD que es de 1220 x 2712 píxeles, al igual que con una densidad de 446 píxeles por pulgada. Tendremos una tasa de refresco de 120 Hz y viene con Corning Gorilla Glass Victus, igualmente que con una certificación o resistencia IP54. Esto no lo va a hacer sumergible, sin embargo va a ser una resistencia que pues prácticamente va a soportar la lluvia y eso es mucho, por lo cual pues sí tienes que tener cuidado con el dispositivo. Cuenta igualmente con el procesador Qualcomm Snapdragon 7S generación 2 que obtuvo alrededor de 600.000 puntos en Antutu. Estamos hablando de un procesador que prácticamente se destaca dentro de la gama media, pero que se destaca bastante bien. Cuenta con una cámara principal de 200 megapíxeles con apertura focal 1.65, sin embargo estos 200 megapíxeles se fusionan entre sí en una tecnología llamada pixel binning y las fotos por defecto van a ser de 12,5 megapíxeles. La cámara frontal es una de 16 megapíxeles con apertura focal 2.4. En cuanto a su batería, vamos a tener una capacidad de 5100 mAh con una carga rápida de 67 watts. Igualmente va a llegar con Android 14, que es su último sistema operativo, y probando la nueva capa de personalización de Xiaomi que es HyperOS, y obviamente llega con los servicios de Google. Xiaomi 13 Lite. Este dispositivo fue presentado hace más de un año, ya que se presentó en febrero del 2023 y lo puedes encontrar en dos versiones, 8,128 u 8,256. En cuanto a su pantalla, es una pantalla de 6,55 pulgadas, más pequeña que las demás, con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus, la clásica de 1080 x 2400 píxeles. Cuenta igualmente con una tasa de refresco de 120 Hz y una respuesta táctil de 240 Hz. Igualmente viene con pantalla Dual Edge, lo cual significa que es una pantalla semicurva. Este dispositivo no viene con ninguna certificación o resistencia contra agua y polvo, por lo cual sí debes de tener cuidado con el dispositivo, pues porque no trae ninguna resistencia. En cuanto a su procesador, cuenta con el Qualcomm Snapdragon 7 generación 1 que obtuvo alrededor de 600.000 puntos en Antutu, un procesador que no te va a dejar botado dentro de la gama media. Y en cuanto a sus cámaras, vamos a tener una principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8. Sin embargo, estos 50 megapíxeles se fusionan entre sí y las fotos por defecto son de 12,5 megapíxeles. En cuanto a su cámara frontal, es una de 32 megapíxeles, un sensor Samsung con apertura focal 2.27, y estos 32 megapíxeles se fusionan entre sí y las fotos por defecto son de 8 megapíxeles. En cuanto a su batería, cuenta con una batería de 4500 mAh y con carga rápida de 67 watts. Llega igualmente con su último sistema operativo que es Android 14 y con HyperOS, que es su capa de personalización. Obviamente llega con los servicios de Google. Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Este dispositivo fue presentado en octubre del 2022, de hecho es un dispositivo que ya lleva casi 2 años de presentado, sin embargo al día de hoy sigue valiendo la pena. Ahora, este Xiaomi Redmi Note 12 Pro estamos hablando de la versión 5G y no de la 4G, ya que la 4G es un poco más mala que la que te voy a nombrar en este video. Lo puedes encontrar en 3 versiones para la versión global: 6,128, 8,128 u 8,256. Cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas, es una pantalla de tecnología AMOLED con relación de aspecto 29 y resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles. Igualmente cuenta con una densidad de 395 píxeles por pulgada y una tasa de refresco de 120 Hz con respuesta táctil de 240 Hz. Este dispositivo, en cuanto a su procesador, cuenta con el MediaTek Dimensity en 1080 que obtuvo alrededor de 500.000 puntos en Antutu. Es un procesador que ya lleva bastante tiempo en el mercado, pero que al día de hoy se sigue defendiendo bastante bien y que sigue aceptando las actualizaciones que las marcas tengan para enviar a sus dispositivos. Si hablamos de sus cámaras, la cámara principal es una de 50 megapíxeles con apertura focal 1.88. Sin embargo, recordemos que estos 50 megapíxeles se fusionan entre sí y las fotos por defecto son de 12,5 megapíxeles. En cuanto a su cámara frontal, contamos con una de 16 megapíxeles. Si hablamos de su batería, contaremos con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 watts y el sistema operativo de Android 12 y MIUI 13, que es su capa de personalización. Este no está probando la nueva capa de personalización de Xiaomi, sino que sigue con la anterior. Obviamente llega con los servicios de Google. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Fueron los 5 dispositivos de Xiaomi que te pude traer al día de hoy, que siguen valiendo la pena. Hay algunos que obviamente los precios tienden a variar de región o de país a país y que algunos no alcanzaron a llegar a toda Latinoamérica. Sin embargo, si los puedes conseguir, son una buena opción al día de hoy. Yo sin embargo me despido, espero les haya gustado este video. Recuerden que les dejaré otros 2 por si desean y quieren ir a verlo. Saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos oímos la próxima.